Buenas noches, nuevamente desde acá, desde mi rinconcito, donde siempre los espero para que ustedes me vean, me feliciten, me manden sus likes. Les agradezco mucho por hacer eh, vivo este proyecto de darle la parashá semanal, la porción de la Torah semanal a todos ustedes, a todos los que lo comparten, a todos los que disfrutan y les gusta. Les agradecería que me dieran un like, que me dijeran si les gustó, no les gustó, por qué no les gustó, qué les gustaría que implementáramos. Fuera bueno que ustedes también interactuaran en este canal, que este canal está abierto y dispuesto para todas las personas que quieran aprender de las palabras del Santo bendito sea, y que sean palabras de aliento para seguir luchando, seguir adelante, porque este camino que hemos emprendido es un tanto difícil. Por lo mismo que no tenemos quien nos guíe correctamente por un camino, por el camino verdadero, nada menos y nada más que por los sádic es que podemos aprender y que nos guíen y que nos lleven de su mano. Por eso es que a mí a veces me gusta leerles el libro que les estoy enseñando. ¿Por qué? Porque esas son las palabras de los sabios. No son mis propias palabras, son las palabras de los sabios dadas a ustedes por medio de mi persona. La parashá de esta noche se llama Corán. Y tomó Corán, el hijo de Izar, hijo de Ketuat, hijo de Leví, a Datán y a Abirán, los hijos de Eliab, y de Om, el hijo de Pelet, descendiente de la tribu de Rubén. Debido a que Adán produjo un daño al comer del árbol, le trajo también la corrupción y el conflicto a la simiente humana. Inmediatamente después de pecar, Caín y Abel comenzaron a discutir entre sí. Su discusión fue precursora y de todas las disputas y conflictos que se vendrían, especialmente aquellas contra los sádic. Así como su conflicto engendró el conflicto de Corán. Corán era un hereje. Él era un orgulloso, lo que es equivalente a la idolatría. Cuando uno tiene orgullo en su corazón, es un idólatra en potencial en este mundo. El antídoto para el orgullo es unirse a las palabras de un sádic, demostrando que uno acepta el hecho de que hay alguien más grande y más sabio y más perfecto que uno. Pero en su lugar, Corán encabezó una rebelión en contra de nuestro gran maestro Moshe Rabbeinu. Él se tomó a sí mismo y se sacó de la comunidad. Corán se volvió ateo. Al comienzo, Corán fue un sádic, pero carecía de una perfección. En lugar de las perfecciones, permitió que su profecía, que preveía el hecho de que grandes hombres descendían de él, y transformar su cabeza y fomentarse su rebelión en contra de Moisés, él trató de diferenciar su grandeza levita de Moisés, el verdadero sádic. Corán era un levita, y los levitas que representan, era levita, pero de los levitas que representan al lado izquierdo, el lado de la Geburá, el lado de los juicios, y tenía el objetivo de servir a los Kohanim, quienes representan Gesed, que es bondad. Cuando los juicios son secundarios a la bondad, el sufrimiento que puede evitarse, el hecho de sufrir, proviene del poder de la mala inclinación,
que es otra fuente de juicio. El pecado produce un despertar de los juicios, mientras que el servir a Dios despierta la bondad. Corán se separó de Aarón, el Cohen Gadol, pues sintió que podría mantenerse por sí mismo y no le daba importancia a la inclinación al mal. Y le dijo a Moisés: toda la comunidad es santa, como lo dice el número 6:3. Pues después de que el pueblo judío estuvo en el Sinaí y recibió la Torá, había cesado la polución de la serpiente. Y así Corán exclamó: todos son santos. ¿Qué hace que Moisés y Aarón sean más grandes que el resto de nosotros? Pero Corán no sabía que existen niveles superiores del mal, que son más poderosos que las fuerzas de las personas comunes, quienes no podían mitigar, y esa era la batalla de Moisés, al igual que la batalla de Aarón. La arrogancia de Corán los llevó a su perdición. Corán tomó y él se tomó a sí mismo. Se puso del otro lado para separarse de la comunidad. Aarón era un Cohen que estaba asociado con Jefet, con bondad, y corresponde a la realidad espiritual denominada el lado derecho. Corán era un levita, quien está asociado con las Geburot, con sus juicios, y corresponde a la realidad espiritual denominada al lado izquierdo, como lo dice la misma Torá. Si quieres bendición o quieres la maldición, ¿de qué lado está la bendición? Del lado derecho. ¿De qué lado está la maldición? Del lado izquierdo. Si nosotros tomamos la decisión de tomar la bendición, será bendita nuestra entrada, nuestra salida, nuestro cesto, nuestro fruto del vientre, nuestro fruto de nuestro ganado. Todo va a ser bendición. Pero si tomamos la decisión de irnos detrás de Corán al lado derecho, al lado izquierdo, vamos a tener todas las maldiciones que hay en esta tierra. Vamos a labrar la tierra y no nos va a dar fruto. Vamos a ir a trabajar y nos lo van a robar. Vamos a hacer ciertas cosas y no vamos a recibir ningún beneficio de lo que hagamos. El decreto de Dios, cuando Él, allá en la creación, nos dijo que haya luz, corresponde al lado derecho, que haya bendición en este mundo. Y hubo luz en este mundo. Pero se refiere a la diferencia entre Aarón, que era el lado derecho, y Corán era el lado izquierdo. Corán tomó y él se tomó a sí mismo y se fue fuera de la comunidad. Tomó el lado izquierdo, no quiso quedarse en el lado derecho. Y todos los conflictos que derivan la disputa de Corán contra Aarón, Corán quería ser como Aarón. Quería tener lo que Aarón tenía, pero no quería estudiar, no quería hacer lo que Aarón hacía, poner paz entre los matrimonios. No quería que todo aquel que se acercaba a Corán era culminado por la luz que tenía. Cuando la gente se acercaba a Aarón, llevaba luz nuevamente, se encendía la vela en cada uno de aquellas personas e iluminaban luz. Corán quería ser como Aarón, y ellos eran dos entidades separadas, cada uno con su propia y única cualidad. Pero Corán se rebeló contra el hecho de quién era, de modo que hizo que la disputa fuera un diario vivir. La persona debe ser ella misma. Debe crear unidad, debe crear paz entre los opuestos. Ello es mitigar los decretos divinos en este mundo. La sabiduría de la mujer que construye su casa.
pero la mujer insensata destruye con sus manos. Proverbios 14:1. La sabiduría de la mujer hace referencia a la esposa de On, el hijo de Pelet, quien se mantuvo alejado de la disputa de Corán contra Moisés. La mujer insensata, la esposa de Corán, quien instigó a la disputa a Corán. El Sefer Yetzirah enseña que 2 piedras construyen 2 casas. 2 combinaciones. 3 piedras hacen 6 casas. Y 4 piedras hacen 28 casas. Cada piedra aumenta el resultado final de manera exponencial. Y esas piedras aluden a las almas. Así, cuanto más gente está incluida en una mitzvah, más aumentará el poder de esa mitzvah. Sin embargo, Corán y su esposa intentaron destruir la casa. ¿La casa de quién? La comunidad del pueblo de Israel, al separarse de ella. Y de esta manera disminuyeron el número de personas que podrían haber unido para llevar a cabo una mitzvah. Luego de que Corán y su esposa y sus acólitos fueron tragados por la tierra, los judíos murmuraron en contra de Moisés. La ira de Hashem se despertó en contra de ellos, y Moisés detuvo la plaga resultante ordenándole a Aarón que trajese la ofrenda de incienso. El aroma dulce del incienso contiene un ingrediente de mal olor, que es el galvano, para enseñarnos que debemos mantenernos juntos, pues incluso los pecadores son parte de una comunidad. Pero Corán insistió en mantenerse aparte, alejado de una comunidad. Se separaron delante de Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, líderes de la comunidad, personas escogidas de la asamblea, varones de renombre. Corán juntó 250 hombres, juntó 10 hombres de cada tribu. Hombres importantes del Sanedrín. Y los vistió con taliot de puro tejet. ¿Qué es eso? Los tzitzit, que son los que usamos aquí en la cintura, muchos lo usan fuera de su ropa. Y el verdadero tzadik, el que sabe cómo Moisés enseñó, cómo Dios le dio la iluminación a Moisés en el monte Sinaí, fue de manera que lo pusieran en su playera, del lado dentro, y esa playera va abierta de los 2 costados para hacer 4 ángulos, y ahí les ponemos un tzitzit, que son unos hilos que cuelgan, pero ese llevaba, cuando el templo existía, un hilo de color celeste teñido con un menuzco del mar que existía cuando el templo estaba erguido, porque eso traía santidad. Y Hashem decía que tiñan un hilo de color celeste, pero como Corán quería ir más allá de lo que Hashem, del mandamiento que Hashem le había dado, él vistió todo el campamento que le seguía de color celeste. Dice que le puso tejer, los puso parar delante de Moisés y le preguntó: si el talit está hecho completamente de hilo celeste, ¿le tendríamos que poner el hilo celeste? ¿Se quiere entonces del tzitzit, del tejet, dado que solo un hilo era de tejet, y los tzitzit es suficiente para la misbah, una prenda entera de tejet?
¿No estará entonces exceltuada de los tzitzit? Le dijo él. Según nos dice Rashi sobre Números 16:1, donde le dan el mandamiento al pueblo de Israel que harás un hilo de color celeste y Corán se rebeló contra los esfuerzos de Moshe de agregar más gente al campamento santo. Por lo tanto, se opuso a Moisés con argumentos en contra de los tzitzit, de una mitzvah que uno puede llevar a la gente hacia el santo, bendito sea. Además vemos la palabra tzitzit, que está relacionado con el término lehatzit, que es mirar. Pues la mitzvah de los tzitzit proviene de la rectificación de los ojos. Aquel que daña sus ojos entra en el ámbito de las cámaras de los intercambios, donde ve las cosas diferentes a lo que es la realidad. Esto lleva a la disputa, y así Corán vistió a la gente con ropa hecha enteramente de color turquesa, como era una excusa para no cumplir con una mitzvah y entrar así en conflicto en contra de Moshe. Pero Corán dañó sus ojos. Corán juntó 250 hombres importantes del Sanedrín y los vistió con unos talit celestes, como ya lo dijimos. La comida y la bebida cuestan menos que la vestimenta. Por lo tanto, es más fácil darle de comer a alguien que vestir a una persona. En un sentido espiritual, el malo trata de aferrarse a la persona, pero sus vestimentas empujándole a sus deseos más caros, haciendo que la persona persiga las vestimentas materiales de este mundo. Un significado más profundo es que la gente naturalmente presupone que lo que ve es lo que es. No puede comprender el hecho de que los tzadik, que parecen ser una persona común, el hecho que posee una esencia mucho más elevada, que está investida en su apariencia externa, es una vestimenta y prioridades son áreas en las cuales la gente cae víctima de celos que perturba su pensamiento y la lleva hacia la búsqueda de lo material. Y Corán no pudo ver más allá de las apariencias externas de Moisés y de Aarón. Celoso de Aarón, quien estaba vestido con ropas reales del Cohen Gadol. Corán se vistió y vistió a sus hombres con vestimentas de color turquesa, creyendo que había alcanzado la pureza de su alma y era digno de la posesión que él buscaba. No comprendió que los verdaderos niveles de Moisés y Aarón estaban investidos en su apariencia externa. Andan muchos por ahí, vestidos totalmente de negro, con sombrero y con tzitzit. Andan solo dando apariencia de lo que no son. Porque no son ni judíos, pero ellos dan apariencia de que son judíos. Pero cuando la gente se les ha acercado, la luz que traen no es luz, es fuego. El fuego que ellos traen los quema. Y ya no siguen escuchando las palabras de Torah. Su juicio tendrán, porque Hashem no se queda con nada. Usan sus vestimentas para pedirle dinero a la gente.
usan su apariencia de lo que no son para cazar gente y llevarlos cautivos de sus pensamientos y de sus ideas. Así como fue Corán. El judaísmo es real. El judaísmo es de la persona honesta, sencilla, que no aparenta ser. Pero cuando la persona se le acerca, él es porque los lleva y los conduce al lugar donde Hashem quiere tener a la gente, no donde uno quiera tener a las personas. Ustedes me escuchan es por su propia voluntad, no porque yo los obligue a que me escuchen. Y los han hasta demandado por lo que andan haciendo. Que Hashem tenga misericordia de esas almas. Corán le preguntó a Moisés si el talit era completamente de hilo y color celeste, porque él quería presumir de lo que él era. El principal daño de Corán fue la negación de la providencia divina. Simplemente no creían que Dios era uno y que al mismo tiempo Dios, la Torá y Israel son uno. Por lo tanto, Corán buscó alguna clase de falta en la Torá, utilizando sofimas provenientes de la misbot sobre los tzitzit, que son totalmente tejel, una casa llena de libros que está exceptuada de la misbah de la mezuzá. De que Dios los salve. Las preguntas de Corán estaban basadas en una posición de las intenciones detrás de un mandamiento. Son más importantes que el cumplimiento de las mismas. Pero Moisés nos dio una Torá que enseña que la realización de un mandamiento, de acuerdo a los dictados de Hashem, es de crucial importancia. No importa cuántos hilos de tejet quedan estar incluidos en el talit. El talit no vale nada sin los tzitzit. En su fuente, las misbah son extremadamente elevadas y nadie, ni siquiera Moisés, el sadik más grande, ni la persona común, ni los pecadores pueden tomar la santidad de los tzitzit de acuerdo a su nivel, porque nadie conoce las intenciones de Hashem mismo. Lo mismo se aplica a la casa llena del pasaje de la Torá. La pregunta de Corán sobre la marca de la lepra tiene un sentido diferente. ¿Cuándo puede considerarse algo impuro y volverse puro? Lo vamos a ver en la próxima parashá, eso. Cuando se propaga. Aquí también el intelecto humano no puede comprender lo divino. A veces que hay personas que pecan y alcanzan un nivel muy bajo. Precisamente es cuando llega el ámbito más bajo que comienza su retorno al santo bendito sea. El esfuerzo de Corán de ascribirle limitaciones humanas a Dios lo llevó a la perdición y a la rebelión. Se juntaron contra de Moisés y les dijo: suficiente para ustedes, pues toda la comunidad es santa. Dios se encuentra en medio de ella, porque han alcanzado sobre la asamblea de Dios. Corán corrompió la humanidad. Él desea una posición de autoridad y se oponía al nombramiento de Aarón como Cohen Gadol. Aarón representa la humildad, pues aunque era mayor, Moisés y el líder de por sí, se sometió a la autoridad de Moisés. Y esto es lo que deberíamos de hacer, que Corán y todos sus séquitos tomen los incensarios. La oposición de Corán a Moisés se manifiesta hoy en día.
en el conflicto, en la oposición a las personas que verdaderamente son rectas. Corán era un brillante erudito de la Torá, pero carecía de rectitud, lo que lo llevó a oponerse a Moisés y el sádic verdadero. Lo mismo sucede hoy cuando hay brillantes y proporciones eruditos de Torá que redan la disputa por la falta de rectitud. Por sus propios intereses económicos es que ellos se visten de negro. Por sus propios intereses económicos que van a otro lado a presumir lo que no son, a pedir dinero, a lo que no se merecen. Hashem les pedirá cuenta de eso también. Yo por lo menos, yo siempre lo voy a decir, yo trabajo y Hashem me bendice con su bendición diaria de hacer la voluntad que Él nos pide día con día. Después de tratar de razonar con Cora, Moisés lo desafió llevando al Ketoret, que es la ofrenda de incienso, como una prueba. El Ketoret contiene muchos y más profundos misterios en la Torá. Si Corán hubiera sido una persona realmente recta, no había entrado en el ámbito que estaba más allá de su capacidad. Pero él dejó que su erudición lo extraviara. Aquel que separa la esencia espiritual de la Torá de su cuerpo físico, de conocimientos, queda solo con lo material, de modo que Corán fue tragado por la tierra. Finalmente, Corán y sus seguidores serán rectificados por los sádic que buscan el bien hacia ellos y elevar sus almas. Y mañana pondrán fuego en ellos y el incienso sobre ellos delante de Dios, y será que el nombre a quien Dios escoja, este será el santo y suficiente para ustedes de los hijos de Leví. A los ojos de Corán lo engañaron. Los ojos de Corán lo engañaron. Él vio al profeta Ismael y muchas generaciones ilustres que descendían de él, y pensó que él tendría éxito en esa revuelta. Corán le dijo a Moisés: tú no fuiste el único que oyó la Torá en el Sinaí. También nosotros oímos la Torá. Pero una cosa es oír la Torá y otra cosa es ponerla por obra. Muchos conocen Torá, pero poco ponen por obra. Uno de los mandamientos de la Torá es ganarse el pan con el sudor de la frente, no ganarse el pan con el sudor de la boca. Corán pensó que la Torá era una herencia de generación en generación y que no dependía de un sádic que enseñaba a los demás. Sin embargo, solo el sádic puede transmitir el verdadero dat, el verdadero conocimiento en el santo bendito sea. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién está escuchando? ¿Está escuchando a Corán o está escuchando a Moisés? Esa es la pregunta que tenemos que meternos en nuestra cabeza. ¿A quién estamos oyendo? ¿Estamos oyendo a aquel que anda todo vestido despampanantemente, vestido totalmente como que si fuera un sádic? Pero ese es un sádic disfrazado. Ese es alguien que se disfrazó de sádic. Anda hasta con barba hasta el ombligo si quiere.
pero esa es apariencia. La verdadera Torá se vive en el corazón, se guarda en el corazón y se predica con el corazón abierto, no para beneficio propio de sus propios intereses. Quiera Hashem que esta enseñanza nos enseñe mucho. Es una parashá muy bonita, es una parashá que nos deja mucho para escoger entre el bien y el mal. ¿Qué queremos tener en nuestra casa? ¿Qué queremos tener en nuestro hogar? Queremos tener una mujer sabia que edifique nuestra casa. Tenemos que proveerle para que ella nos ponga el altar, la mesa de Shabbat, para que el nombre del Santo bendito sea manifestado en este mundo. Tengan ustedes una muy linda semana. Y el día domingo nos toca un deber ciudadano también. Nos compete ir a las urnas aquí en Guatemala, que estamos aquí en Guatemala, ir a ejercer nuestro voto. Pero como toda autoridad, como todas autoridades, hay revueltas también. Pero pidámosle a Hashem que Él nos ilumine y que nos ponga una persona idónea para que nos gobierne y nos lleve con bien, aunque no dependemos de gobierno, no dependemos de nada, pero Hashem pone autoridades sobre este mundo para que nosotros podamos tener libertad y trabajo para vivir en paz. Quiera Hashem que en su mente y en su corazón usted sea guiado por el mejor camino. Buena noche y será hasta la próxima, que estaremos hablando un poco también de la parashá de Jukak, una parashá muy bonita que prontamente sea para que vayamos preparando nuestro corazón para preparar esa tierra, ablandar esa tierra y escuchar esas palabras que vienen del cielo como un rocío, como un agua, como una fuente de agua viva. Hasta luego. Bye. Buena noche.